¿qué tal, amigos? Estamos transmitiendo ya desde Cuernavaquita, de su programa favorito aquí de lunes a viernes. Ayer no transmitimos en vivo porque fue día de fiesta en México. Tuvimos un día de asueto, precisamente porque este 21 de marzo se celebra el Día de la Primavera y bueno, más que nada en la cuestión oficial, hablando del natalicio de don Benito Juárez, expresidente de la República Mexicana, y por el cual el lunes se conectó un puente de vacacional para todo el país y por esa misma razón no hubo labores, pero ya empezamos con muchísima interés y sobre todo con lo mejor martes de inteligencia natural con nuestro amigo José Carlos Aranda. Y aquí estamos contigo, José Carlos, adelante por favor. Hola, buenos días. Saludos desde España, a Cuernavaquita y a los oyentes de Radio 5N en México. Encantado de estar una semana más con todos vosotros para hablar del método de inteligencia natural. Hola, la More, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Padrísimo, José Carlos, agradecido de tenerte aquí en el programa como cada martes. Ahora mencionándoles a todos nuestros amigos que te tenemos en la 5tv.com.mx, 5 con número, disponible ya tus 3 segmentos de lunes de educación en inteligencia natural, miércoles de ortografía, que ya lo tendrán mañana disponible, y todos los viernes cómo hablar en público. Y bueno, empezamos con la hipnosis. José Carlos, muchísimas gracias por aportarnos tan buena y tan necesaria información. Bueno, hoy vamos a proponernos hablar de por qué es tan difícil educar. Es una pregunta que muchas familias me hacen. José Carlos, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, la verdad es que educar no es difícil. Educar a los hijos no solo es fácil, sino que además es inevitable. Porque ellos vienen diseñados para aprender. Y este principio hemos de tenerlo muy claro. Los niños vienen dotados de una plasticidad cerebral que les permite adaptarse a cualesquiera circunstancias que les toque vivir. Entre ellas, por ejemplo, el aprendizaje de un idioma. Cuando un niño nace en este mundo no sabe si va a tener que aprender alemán, chino o español, y sin embargo su cerebro lo aprende y con una rapidez inusitada. En menos de un año ya ha aprendido los esquemas básicos. Pero no solo aprende esto, también aprende a querer y a ser querido, aprende a relacionarse con los demás para ocupar su sitio en el interior de una organización familiar, que más tarde será una organización más amplia. Aprende también a interrelacionarse con el espacio físico, los objetos que son peligrosos, de los que no lo son, y sobre todo aprende una serie de hábitos de comportamiento y una actitud ante la vida. Pero bueno, mucho de esto tendrá de genético. Sí, yo diría que todo es genético. De hecho, la epigenética es una corriente de pensamiento que trata de comprender al ser humano teniendo en cuenta su origen, es decir, millones de años de transformación para llegar a ser lo que somos, no podemos quitarlos de un plumazo porque llevemos en la era de la industrialización 200 años. Es decir, hay marcas genéticas que están preconfigurando nuestro cerebro para hacernos lo que somos. Pero esto ni es malo ni es bueno. Esto es maravilloso para unas cosas y pésimo para otras si nos esforzamos, como de hecho parece que estamos haciendo, en actuar contra la inteligencia natural. Es decir, actuar en contra de lo que es natural para la inteligencia. ¿Por qué estamos actuando en contra de lo que es natural para la inteligencia? Bueno, el cerebro no está diseñado para ser inteligente, para que seamos los más inteligentes de la tribu. El cerebro está diseñado para hacernos sobrevivir. Y para hacernos sobrevivir hay algo tan sencillo como aprender del mejor. Y el mejor es el superviviente por excelencia. ¿Quiénes son los supervivientes en la tribu? Pues nuestros padres. Nosotros somos fruto de una pareja de especímenes que han logrado reproducirse porque han sobrevivido en la vida y han llegado a estar en condiciones de reproducción. Luego, cuando nacemos en el seno de una familia, nuestro cerebro viene con unas instrucciones muy precisas que dicen, aprende de ellos, aprende de ellos. Pero claro, ¿cómo aprendemos? Aprendemos de forma subconsciente,
a través de la observación. Es de rigor la frase aquella de haz lo que yo haga, pero no lo que yo diga. Ya sé que el refrán en castellano es diferente y decimos haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Lo que ocurre es que esto en el aprendizaje no funciona así. El niño aprende a través, primero, de la emoción, del apego a la persona que va a ser su figura de apego, normalmente la madre, que es quien lo coge, lo acuna, lo amamanta y lo pega contra sí en esa primera fase de evolución, de crecimiento, y más tarde va a ir ampliando los sectores de observación y aprendizaje a círculos un poquito más amplios. Integrará luego al padre, luego a los hermanos, luego a la gran familia, abuelos, tíos, primos, después a los compañeros de clase, finalmente ya en la pubertad levantará la cabeza y tomará de referencias a sus demás compañeros y a lo que es referentes sociales. Bueno, vamos a ver ahora qué nos vamos a ir encontrando poquito a poco. Imaginemos por un segundo que este niño nace en una selva amazónica primitiva. ¿Qué problema tiene el niño? Sobrevivir. El niño no tiene absolutamente ningún problema. El niño primero generará una dependencia intensa de la madre, que lo protegerá, lo cuidará, lo tendrá contra sí, lo llevará en una canastilla pegada a su cuerpo, hasta que poco a poco vaya conquistando su autonomía. Hay poca diferencia entre el tratamiento en este momento de un bebé en una tribu primitiva con la que pudiera tener un animal como pueda ser un primate. Muy poco. La naturaleza sabe muy bien que en esta fase el contacto con el cuerpo contra cuerpo, el olor, incluso el olor del alimento, de la leche materna, el sonido del tam-tam del corazón, bueno, pues esto le otorga la seguridad al niño para alimentarse y para crecer. Hasta que poco a poco va sintiéndose fuerte, va controlando sus movimientos y, como ocurre con cualquier otro mamífero, empezará a explorar el entorno, bajo la mirada atenta de la madre. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues en esa exploración del entorno empezará a tomar referencias de lo que le rodea. En esas referencias pues aparecerá pues el padre, que se integrará en su universo un poco más adelante, y después encontrará una tribu con una organización muy formal, donde los hombres tienen unas funciones determinadas, las mujeres tienen otras funciones determinadas. El niño, desde los 4 años, que inicia su exploración de la sexualidad para asignarse a sí mismo un papel dentro de la tribu, dentro del conjunto en el que le ha tocado vivir, que es un proceso además totalmente natural e inconsciente, va a focalizar sus tareas y habilidades en una dirección determinada, de tal manera que mirará al padre como referente para ser un hombre o mirará a la madre como referente para ser una mujer. Y a partir de ahí la tribu va a darle las condiciones que debe conquistar para ser aceptado dentro, digamos, del grupo de los adultos. Si el niño va a pertenecer al grupo de los hombres, pues tendrá que desarrollar una serie de habilidades como es, pues, cazar, por ejemplo, o por ejemplo, orientarse, ser capaz de correr, ser capaz de salir, o ser capaz de fabricar sus propias herramientas. Si por el contrario la niña va a ser aceptada dentro del entorno de las mujeres como adulta, las mujeres pues le enseñarán lo que son los menesteres propios de la tribu, le enseñarán a recolectar frutos, le enseñarán a tejer, le enseñarán a cuidar de los niños, le enseñarán el valor medicinal de las distintas plantas. Y el aprendizaje que se ven sometidos, ¿cómo se produce? ¿Hay algún maestro? Quizá haya alguno cuyos conocimientos sean superiores al resto, por ejemplo, en el valor medicinal de las plantas. Pero el aprendizaje es tan natural como imitar la conducta, el comportamiento y el conocimiento de sus mayores. Con unos esquemas predeterminados, el niño sabe exactamente qué es lo que la tribu espera de él para ser aceptado dentro del grupo de los adultos una vez que se produzca en él la transformación desde la adolescencia hasta la edad adulta, es decir, cuando ya tiene edad para procrear. En ese momento, la tribu le exige algo tan sencillo como que haya conquistado su autonomía como individuo, es decir, que sea capaz de abastecerse a sí mismo, abastecer a su pareja y además ser útil al conjunto de la tribu, de la comunidad en la que vive. Bueno, pues esto que es tan sencillo
vamos a intentar extrapolarlo ahora a la sociedad en la que nosotros vivimos. Fijaos que el niño primitivo, en la sociedad preindustrial, vive en contacto con la familia. Y la familia espera de él que desarrolle las habilidades que a la propia familia le ha permitido subsistir y sobrevivir. Es decir, estamos en un entorno que es propicio al aprendizaje de los conocimientos y habilidades que se requieren para desenvolverse en el futuro. De tal manera que, bueno, si yo soy hijo de peletero y aprendo a curtir pieles, pues he aprendido mi oficio. Luego mis padres están orgullosos de mí. Si yo fuera, pues, hijo de un joyero, de un platero, pues aprendería a engarzar piedras o a hacer filigrana con hilos de plata. Y habría aprendido. Y mis padres, mi familia, estarían orgullosos de mí. Esto ya no sucede así. Desde que estamos viviendo en una sociedad industrializada, hemos disociado el padre y la madre del aprendizaje y de la educación del hijo. El hijo ahora es llevado a un centro escolar que poco o ningún contacto tiene con la familia, donde se le ofrecen una serie de conocimientos que poco o nada tienen que ver con la realidad en la que vive. Y además es evaluado y examinado en función de unos parámetros de aprendizaje que poco o nada tienen que ver con la realidad que vive. Es decir, que el niño no comprende para qué le sirven, ni tampoco entiende si esto le puede servir para afianzar más su relación afectiva con quienes le importan, que en definitiva es la propia familia. Llegados a este punto, me parece que queda más que claro cómo estamos violentando el orden natural del aprendizaje, esa inteligencia natural de la que hablábamos al principio. Pero la confusión de este desarraigo producido por la sociedad moderna no acaba aquí. Aquí no ha hecho más que empezar. En inteligencia natural, en el método de inteligencia natural, empiezo hablando de los 4 laberintos. Los 4 laberintos a los que se enfrenta un niño y a los que nos enfrentamos nosotros como adultos. Para empezar, podemos hablar del laberinto familiar. Para seguir, podemos hablar del laberinto social. Para continuar, podemos hablar del laberinto legal. Y por último, podemos acabar hablando de lo que sería el laberinto escolar. Si os parece, vamos a ir como si fuéramos ratitas de laboratorio, deambulando por estos laberintos a ver qué está pasando. Y eso quizás nos permita comprender por qué se nos hace tan cuesta arriba la tarea, en principio tan sencilla, como es educar a nuestros hijos. ¿Qué es la lealtad? La lealtad es el cumplimiento de aquello que exigen las leyes de la fidelidad y el honor. Según ciertas convenciones, una persona de bien debe de ser leal a los demás, a ciertas instituciones y organizaciones, como a la empresa para la cual trabaja y a su nación. La lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un compromiso aún frente a circunstancias combatientes o adversas. Se trata de una obligación que uno tiene para con el prójimo. Por ejemplo, un ayudante técnico muestra su lealtad a un entrenador despedido y dejó su cargo. Lo contrario de la lealtad es la traición, que supone la violación de un compromiso expreso o tácito. El caso más comúnmente citado es la infidelidad en una relación de pareja. No ser leal a esa persona con la cual se estableció un lazo sentimental es considerado una traición. Los trabajadores, por otra parte, deben mostrar lealtad a su empresa. Por ejemplo, en algunos casos se firman contratos de confidencialidad que exigen a los empleados la absoluta reserva con el respeto a las actividades que realiza en su horario de trabajo, sea que trate las ideas, nombres de productos o decisiones de la compañía, tales como estrategias de mercado. En algunos países se exige una ceremonia mediante la cual los ciudadanos expresan su compromiso y fidelidad a su patria, que se conoce con el nombre de jura de bandera. Se habla de lealtad, además, para hacer referencia a la gratitud, compañerismo y amor a algunos animales, que son capaces de mostrar. Por ejemplo, el perro y el caballo suelen ser mencionados como animales leales, capaces de arriesgar sus vidas para salvar a sus familias humanas. Con respecto a esta visión en particular, es necesario hacer ciertas aclaraciones. En primer lugar, este tipo de lealtad se considera una entrega absoluta, que no repara en el trato recibido, que no exige nada a cambio.
A pesar de la crueldad que encierra este tipo de relaciones, se espera que un animal doméstico sea feliz recibiendo la cantidad de alimento que el veterinario de turno decía que le debería de dar. Un modesto paseo por la ciudad y eventuales juguetes para calmar su ansiedad y que soporte cualquier castigo por parte del ser en el cual confía. Su lealtad realmente consiste en aceptar torturas por no poder o no querer separarse del otro ser vivo. Entonces se trata de un término retorcido y siniestro. Detrás de algunos perros de raza pequeña que lucen lazos que ellos no escogieron, que van más seguido a la peluquería inclusive que muchas otras personas que yo conozco y que curiosamente ladran a todo animal que se le cruza en su camino. Hay un ser vivo colmado de estrés, de frustraciones y un individuo forzado a vivir encerrado entre cuatro paredes, con tutores que le enseñan a despreciar aquello que debería amar, la libertad y la naturaleza. Resulta difícil precisar lo que los animales sienten por nosotros, ya que estamos sujetos a nuestra percepción de sus actos y de sus muestras de afecto. Pero seguramente la realidad ante, lo que hemos señalado, se debe a su capacidad de tolerar y de perdonar, de dar nuevas oportunidades a los demás. Uno de los tantos puntos en los que nos superan ampliamente como especie. Esto no significa que no sean leales. Por lo contrario, se trata de un intento por demostrar que su lazo con nosotros es mucho más complejo y profundo que un contrato vitalicio. La lealtad entre personas y animales ha sido protagonizada de muchas de las obras de literatura más importantes de la historia, algunas de las cuales han sido llevadas a la gran pantalla. Dos ejemplos ampliamente reconocidos como son Colmillo Blanco y Azabache. ¿Tú qué valor le das a la lealtad en tu vida? ¿Es importante para ti? ¿Te has cuestionado cuándo has sido desleal o cuándo has sido siempre leal? No lo dejemos al aire, dominemos y seamos leales. Vamos a empezar hablando del laberinto familiar. ¿No les ocurre ahora que no se atreven a defender a la familia como familia? ¿No tienen la impresión de que hay una especie de campaña contra la familia? ¿No les da la impresión de que nunca han existido más divorcios? A mí me da la impresión de que cuando se habla de familia, uno como que habla en voz bajita porque hay muchos modelos de familia. No, vamos a decir en voz muy alta y muy clara que familia, hay un modelo de familia porque la naturaleza provee al niño de un padre y de una madre, que son los dos elementos necesarios para que ese niño venga al mundo. Y ese niño viene programado en cuanto a la inteligencia para apoyarse en esos dos pilares en su existencia. Esa es la realidad. Familia hay una. Otra cosa, y vamos a decirlo muy claro, es que vivamos muchas circunstancias familiares. Eso es otra cosa. Es decir, si resulta que la convivencia se ha hecho imposible, no ha habido más remedio que separarse para evitar situaciones de violencia, que a mí me dicen, pero es que un niño vea violencia en su casa es mucho más traumático que el hecho de vivir solo criado por un padre o una madre. Sí, evidentemente. Pero no digamos que esto abre la puerta a un nuevo modelo o tipología de familia, no. Esto es que una familia vive unas circunstancias concretas, que pueden ser debidas o bien pues a una mala decisión en la vida o bien a circunstancias que nos vienen dadas. Pues imagino la lamentable muerte de un amigo que ha dejado 3 hijos huérfanos, por ejemplo, ¿no? ¿Esto quiere decir que ha cambiado el modelo familiar? No. Lo que ha cambiado han sido las circunstancias en las que vive esta familia, que tendrá que hacer lo que pueda por hacerlo lo mejor posible en pro de sus hijos. Lamentablemente, bajo este paraguas de es que ha cambiado mucho el modelo de familia, sentimos como vergüenza en la definición del papel y la función que la madre y el padre deben jugar en la familia. Se nos maleduca en el sentido de decirnos, oye, que la figura del padre autoritario ha desaparecido, que la madre no tiene por qué ser la gallina clueca que continuamente proteja a sus hijos, etcétera. Bien. El problema, como decía el juez Calatayud, un juez muy famoso aquí en España por su claridad de ideas, es que si nosotros nos dedicamos a ser amigos de nuestros hijos, dejamos a nuestros hijos huérfanos. Amigos tendrá muchos en su vida, o puede que tenga muchos, pero los padres que tienen somos nosotros. Si nosotros no ejercemos de padres, ¿dónde los dejamos a ellos? Aquí aparece la primera confusión. La segunda confusión tiene que ver con no darle al niño el lugar que le corresponde en la familia.
El niño es un hijo en la familia, hijo de su padre, hijo de su madre y además hermano de sus hermanos. Y tiene el lugar que le corresponde. Antiguamente, cuando existían 7, 8, 10 hijos, un poco la naturaleza nos ponía a todos en nuestro sitio. Y además los padres tenían muy claro que un hijo era un hijo y un padre era un padre. El célebre dicho aquel que había: cuando seas padre comerás huevos. Es decir, siempre estabas detrás del padre. Esto es una idea muy, muy curiosa. Pero ahora resulta que no. Ahora ya no tenemos 10 hijos, ni 7, ni 5, ni 3. En España estamos en un 1,3. Quiere decir que el hijo es un bien muy, muy, muy preciado, porque con muchas dificultades puede que tengamos 2 hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que adoramos al niño, que lo superprotegemos al niño y le permitimos asumir una autoridad en el seno de la familia que no le corresponde. Es decir, el niño no puede ser ordeno y mando, no puede creerse él el líder de la manada, porque no, él está en una situación de aprendizaje, no está en una situación de dominio. Si le permitimos asumir ese papel, lo estamos totalmente desenfocando de la realidad y le vamos a instaurar muchísimas dificultades para relacionarse con los demás y para autogestionar sus propias emociones. Luego, fíjense qué cosa más curiosa. Otro problema que tenemos en este laberinto familiar es el de interponer al hijo entre la pareja, entre padre y madre. No, vamos a ver, el hijo viene a enriquecer la pareja y el amor de la pareja, que es el que ha dado lugar a la existencia de ese hijo, y no al contrario. Con lo cual, si ponemos al hijo entre nosotros, ¿sabéis lo que ocurre? Que cuando los hijos se van, nos miramos en la distancia y somos incapaces de reconocernos. El amor se instaura primero en la pareja y debemos preservarlo, haciéndolo ver a nuestro hijo que lo queremos a él, pero dentro de un contexto en el que el amor de la pareja es fundamental. Si le transmitimos esa idea, le estaremos haciendo un gran favor. Bueno, vamos a hablar un poquito del laberinto escolar. Yo me parece que cuando se desarraiga un niño del seno familiar y se lleva al colegio con 6 meses, el permiso de maternidad en España pues acaba a los 6 meses, y se deja durante 6 horas, 8 horas, con personas que no son del entorno familiar, que además tienen a su cargo varios niños, y además se les pide, curioso, con 4 o 5 años que estén 6 horas sentados, donde no hay jardines, donde no hay espacios de recreo al aire libre, donde no hay contacto con la naturaleza. ¿Cuál es el resultado? Que los niños se suben por las paredes. No solo se suben por las paredes, sino que además generan aversión al sistema educativo, a estar en una clase, a la relación con compañeros o con profesores, con sus maestros. No hay esa relación dócil, agradable, amable. Bueno, a partir de ahí ya empezamos mal. Como el niño no puede estar 6 horas sentado sin moverse, este niño le falla la concentración. A un amigo mío, a Rafael, le decían, su hijo de 4 años en preescolar, es que este niño es hiperactivo, conviene que lo lleves a un psicólogo. ¿Pero de qué estamos hablando? Un niño lo que tiene ante todo es que estar en contacto con la naturaleza, moverse, moverse, moverse y moverse. Y durante la primera época infantil lo que tiene que desarrollar sus habilidades manuales y locomotrices. Pero, bueno, afinar el control de lo que son las extremidades, el pulso y la focalización de la atención. Pero lo que ahora se pretende que un niño aprenda con 4 o 5 años, puede que lo consigamos con esa edad porque el procedimiento de aprendizaje es muy conductista, pero generando una aversión al aprendizaje y a la concentración que lo vamos a ir pagando a lo largo del resto de nuestra vida. Esto justifica también en gran medida la multiplicación de casos de diagnosis de hiperactividad o déficit de atención. Muchísimo cuidado con esto, muchísimo cuidado con medicar a los niños a partir de los 6 años, porque personalmente pienso que hay que medir muchísimo los pasos y estar muy seguros antes de someter a nuestros hijos a ningún tipo de medicación. El aula tampoco es una respuesta que se adecue al desarrollo natural del cerebro de un niño. Ya Aristóteles, si tendrá años Aristóteles, decía que la actividad física y la concentración deben ser inversamente proporcional a la edad. En un niño, los espacios de concentración son muy breves. Debe estar jugando, saltando, corriendo, revolcándose. Ese control de la locomoción y de la motricidad. En cambio, los periodos de concentración mental, de atención y fijación del cerebro, concentrando, focalizándose en un punto concreto, deben ser muy breves.
digamos 90-10. 90-10. Bueno, pues esto va invirtiéndose a medida que un niño va creciendo hasta que llegamos ya a la segunda fase de la adolescencia, donde la proporción puede invertirse. Estamos hablando de un 90% de actividad intelectual, de focalización y concentración, frente a un 10% de actividad física. En cambio, esto se incumple sistemáticamente en todos los colegios. Bien es verdad que algunos sistemas educativos más punteros, estoy pensando ahora en el famoso sistema de Finlandia, el ponderado sistema finés, que tan buenos resultados dan en el informe PISA, los niños alternan clases más o menos regladas, no superiores a 40 minutos, con recreos o actividad libre de 20 minutos. Bueno, pues esto demuestra lo inteligentes que son los finlandeses. No sucede así. La desconexión entre lo que se aprende en la escuela, la fijación de la atención y después cómo uno va a ganarse la vida, qué es lo que se espera en la familia que tú consigas, se ha disociado completamente. Por otro lado, las familias no saben muy bien cómo actuar con sus hijos. Recuerdo el caso aquí en España de una madre que su hijo se le revela, le tira una zapatilla a la cabeza, la buena mujer le da un bofetón a su hijo, con tan mala suerte, que la cabeza golpea contra el lavabo. Es denunciada por su propio hijo y es condenada a 1 año de cárcel y 6 meses de retirada de patria potestad. Bueno, pues esto fue recurrido, fue un escándalo aquí en España. Finalmente se le mantuvo la condena y la sanción, pero se le levantó el tema de la patria potestad y el hijo pudo convivir con su madre. Recuerdo otro caso en el que una niña ya adolescente, 16 años, al que su padre, estaban separados padre y madre, había prohibido salir y había castigado a su cuarto, no tuvo más que escaparse por la ventana, ir a la Guardia Civil y poner una denuncia en la Guardia Civil, en la policía, a su padre por secuestro. Y esa noche el padre durmió en el calabozo. Bueno, vamos a ver, cuando esto nos ocurre, hay un problema serio, porque es que la familia no sabe cómo puede actuar para educar a sus hijos. Si puede castigar y hasta dónde. Evidentemente, yo siempre diré que la violencia no es un recurso, pero está muy mal que la ley proteja tanto al menor que impida cualquier actuación de la familia sobre el menor. O dicho de otra forma, si nosotros pretendemos que los padres eduquen, más vale que le digamos a los padres cómo pueden educar. Y ahí está la clave de educación preventiva que tanto defiendo en el libro de Inteligencia Natural. Y esto es lo que no está sucediendo ahora. Se les está diciendo a los padres qué no pueden hacer, pero no se les está indicando cómo pueden actuar para educar a sus hijos. ¿El resultado cuál es? La inhibición. Creemos que es el colegio quien debe educar porque tenemos derecho a la educación de nuestros hijos. Nos inhibimos de la responsabilidad que supone tomar las riendas y decir: yo tengo la responsabilidad de educar a mis hijos. Y a partir de ahí, construir la personalidad de nuestro hijo con unos criterios claros y coherentes. Y los criterios claros y coherentes se basan en unos principios muy sencillos que siguen siendo siempre los mismos. Nadie da lo que no posee. Y a un hijo hay que enseñarle lo que es elemental. Y lo más elemental es que todos los días hay que levantarse para trabajar. Y lo más elemental es que cada uno en el seno de la familia debe contribuir según sus propias posibilidades al bienestar del conjunto y de la familia. Y no hacer niños que generen una serie de hábitos que vayan en contra de su propia autonomía y de la propia conquista de su libertad y su felicidad en el futuro. Bueno, pues esto es algo tan sencillo que por evidente casi que no habría que decirlo. Pero tampoco la sociedad juega a nuestro favor. Si os parece, lo que es el laberinto educacional en el ámbito social, lo tratamos otro día porque merece la pena ver hasta qué punto nos están haciendo daño a través de los medios de comunicación. En eso quedamos. Muchísimas gracias, Lamore. Es un placer estar otra vez con todos vosotros un ratito y espero que, pues que sigamos viéndonos durante muchas semanas. Por supuesto que sí, José Carlos, encantados. Esto seguirá y seguirá y seguirá, porque tu aportación es maravillosa para la sociedad y por supuesto hablar mucho de eso que tú dices, de cómo nos afecta la información que hoy en día, pues está a la orden del día en todos los temas, pero que los límites
y lo que percibimos no siempre es lo más adecuado. Por supuesto que hablaremos de eso. Yo quiero mandar un cariñoso saludo con todo mi corazón a Ana Alón, porque ha sido un enlace maravilloso contigo y con nosotros. También Juanma desde San Sebastián, allá en Bilbao, en España, en los Países Vascos, que estaremos pronto por allá. Por supuesto, un beso enorme. Gracias por todo, José Carlos. Seguimos en televisión mañana con nuestro amigo José Carlos. No se olviden, www.la5tv.com.mx en 5 con número. Y bueno, por supuesto, mañana continuamos también aquí con Radio desde Cuernavaquita, con muchas sorpresas para todos ustedes. Ana Alón, besos, te quiero, mi reina, aquí está con nosotros escuchándonos. Gracias, mi reina, por siempre estar aquí presente, y gracias, por supuesto, a José Carlos Aranda por grandes aportaciones a nuestra sociedad y sobre todo a las familias del mundo. Hasta la próxima. Bye.